Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de la película Llamadas desde Moscú. En sección Tierras en Trance tenemos para la rueda de prensa a su director Luis Alejandro Llero y a su productor Daniel Sánchez. Bueno, en primer lugar, presentar un poco la película. Llamadas desde Moscú cuenta la historia de cuatro personas, cuatro chicos queer exiliados en Moscú. Es una película que, bueno, ya lo hablábamos ayer en el encuentro de la película. Es una película que habla sobre la soledad del desarraigo. Es una película también de contraposiciones, de contrastes entre interiores y exteriores, de contrastes entre culturas, la cultura cubana y la cultura rusa. Y bueno, yo quería empezar esta rueda de prensa hablando de un poco que nos pusierais en contexto de la realidad de la emigración en Cuba. Bueno, para los cubanos pues resulta como muy complejo la cuestión de la movilidad. Realmente son muy pocos países los que permiten a los cubanos entrar sin visado y el país está en una situación de precariedad y de crisis así como muy profunda ya desde hace varios años y cada vez pues va a peor. Y Rusia precisamente es uno de esos pocos países a los que a los cubanos no le piden ese visado. Y entonces esa gran estampida, ese gran éxodo que está ocurriendo, el país se está vaciando completamente. Solo apenas el año pasado migraron 500.000 de personas, en una población de 11 millones, es como una barbaridad. En esa ansiedad y esa angustia de tratar de ir a algún lugar, ¿no? Esta condición también del isleño, el agua por todas partes, que se vuelve también como muy asfixiante, pues terminan yendo a Rusia. Antes de la guerra eran como 50.000 cubanos que anualmente entraban a Rusia, unos como para comprar medios o mercancías escasas en el país y luego las revendían, y otros pues con el deseo de emigrar, ya sea establecerse en Rusia, o otros con una ingenuidad tremenda creyendo que podían tomar un bus o un tren y bajarse en Madrid, ¿no? Y eso es un poco el contexto o lo que ha llevado que la película pues sea protagonizada por estos cuatro chicos viviendo en Moscú. Estos cuatro chicos, ¿cuál es su contexto concreto? Ya. ¿Cómo dais con ellos? No, lo conocimos por parte del proceso de investigación, ¿no? Donde era, encontrarse y conocer gente y también, o sea, como imaginando a dónde se encuentra un migrante que llega a una ciudad que no conoce. Obviamente el internet se vuelve como el lugar ese de encuentro, ¿no? Las redes sociales, había un grupo muy simpático que era así como muy delirante de cubanos en Moscú, que era así con los tips de cómo vivir en Moscú, y había ahí miles y miles de personas. La película originalmente, que fue el trabajo que hicimos a lo largo de un año, iba a ser con unas mujeres cubanas trans que vivían ahí en Moscú, pero por una serie ahí pues de peripecias, trabajaban en una red de prostitución trans, y como un par de semanas antes de empezar el rodaje, pues el pimp, como el proxeneta, ¿no? El proxeneta. Ajá. Fue como este chico que de qué va, ¿no? Y les prohibió participar en la película. Y entonces había un trabajo ahí de investigación que precisamente nos permitió ahí pues adaptarnos. Y los chicos que fuimos conociendo y un casting también que hicimos, un llamado que hicimos en redes sociales, que respondieron como un montón de gente. Y ahí fue que los conocimos, ¿no? Obviamente había esta cosa, por lo menos para mí, que es muy importante de sentir como cierta identificación con aquellos a quienes filmo, ¿no? Esta idea de que cuando uno hace documental no filma al otro, sino que filma en el otro lo que encuentra de sí mismo, ¿no? Por lo menos para mí funciona un poco así, ¿no? Ese proceso, filmar al otro siempre es un proceso de enamorarse, ¿no? Yo siempre digo que es como hacer una especie de matrimonio o de danza ahí romántica que tú haces con ese otro el que filmas. Y fue pues con ellos cuatro, en cada uno de ellos pues encontraba como algo que me interpelaba o sencillamente se establecía una empatía así como inmediata, ¿no? Y pues ellos la misma historia, fueron a Moscú. Los cuatro con plan de irse a vivir a Moscú, de dejar Cuba completamente, con apoyos de la familia o vendiendo cosas, y ahí estaban ya menos uno de ellos que recién había llegado hacía 3 semanas. El resto ya estaban ilegales desde hacía más de un año
viviendo en Moscú. Y pues ahí sobreviviendo, ¿no? Lo que cuenta la película. Sí, claro. Gracias. Desde un plano formal, la película, como comentaba al principio, me parece que tiene un juego bastante explícito de contrastes. Como decía al principio, pues eso, de interiores y exteriores, y también de aislamiento con la cámara de los personajes, llegando a un punto en el que los personajes no llegan a aparecer juntos nunca en un plano. Quería, bueno, un poco preguntaros por cómo fue ese trabajo, qué tipo de ideas te llevan, ¿no?, a hacer esa propuesta tan férrea. Claro. Bueno, estaba primero que todo, digamos, el origen o el corazón de la película, vamos a decir, esa lava ahí subterránea que le impulsaba, que era esa necesidad de indagar y explorar sobre la idea del hogar, ¿no? Y precisamente ante la ausencia del hogar y el desarraigo, hablar sobre, preguntarse, ¿no? Y tratar de descubrir qué es el hogar. Y eso, pues, obviamente, temáticamente ya pues organizaba un universo, enmarcaba un universo ante el cual había que hallar ciertas soluciones formales, ¿no? Para precisamente explorar esa inquietud. Y pues ahí surge desde el inicio de la escritura del proyecto, ¿no? Como decisiones estéticas, formales, narrativas, ese juego entre interior-exterior, ¿no? Donde ese interior era la idea de ese frágil refugio que en cualquier momento podía como desaparecer. Y el exterior, el paisaje, ayer hablaba sobre el western, ¿no? Me fascina el western precisamente, y el paisaje por precisamente la escala del humano aplastada por la magnitud del paisaje con el cual resulta incomprensible, ¿no? Uh-huh. Y ahí ese aprendizaje del western fue lo que nos permitió pues llegar a esa dialéctica entre el adentro y el afuera, ¿no? El adentro pequeño, frágil, que mínimamente se pertenece, ¿no? El hogar, o cierta idea de hogar transitorio, y la ciudad, el afuera, como ese lugar incomprensible, ese lugar hostil, ese lugar donde lo humano se vuelve pues mínimo ante esos grandes paisajes. Entonces de ahí surgió esa primera estrategia o decisión formal. El teléfono realmente era algo más secundario, ¿no? En ese proceso de escritura, pero luego durante la investigación y bueno, los cambios que fueron ocurriendo, se volvió como un dispositivo como central en la película, como esa forma que tenían de comunicarse, y sobre todo porque había otra tercera decisión que era filmarlos independientemente, ¿no? Como que nunca interactuaran, como si un poco para ahí hacer sentir con una mayor fuerza esa idea de soledad, ¿no? Que respondía a una cuarta decisión formal que era la película crea en la casa, ¿no? Sí. Esa no es su casa, por eso aparezco yo como personaje, para ser explícito de este lugar es un no lugar. Esto es un espacio que hemos rentado en la película para como precisamente era el no tiempo de la espera, el no tiempo de la parálisis, pues un poco le correspondía ese no lugar, ¿no? Esa casa que llegábamos con la película y nos íbamos junto a ellos. Y en esa casa, que es la misma, pues la idea era precisamente que fuera como habitarlo como de forma fantasmagórica, donde no conversaran entre ellos. Realmente ellos no se conocen entre ellos, de hecho nunca se han estado personalmente, más allá de coincidir en comentarios en Instagram, ¿no? De los posts de la película o algo así, pero ellos vienen de puntos como muy distintos. Y entonces esas fueron como las decisiones formales, y sobre todo el momento de grabarlos en solitario implicaba algo esencial de puesta en escena. Vale, ¿cómo grabas a alguien que está solo en un espacio, ¿no? Mirando el techo no puede estar, tiene que estar haciendo cosas, ¿no? Y esas cosas, pues, precisamente era lo que hacía en su vida, estar todo el tiempo ahí con el celular jugando, autorrepresentándose, comunicándose, sustituyendo ciertas formas o creando ciertas formas de compañía ante esa soledad y desarraigo. Sí, es curioso que mientras estás viendo la película, ¿no? Parece o estás pensando que no sabes si es el mismo apartamento o si son distintos. De hecho, hay un momento, creo que es más cerca del final, que se ven dos muebles que habían aparecido por separado, creo que son un sofá y una cama, quizá, y los ves juntos y dices tú, ah, claro, es que es el mismo, ¿no? Departamento.
Quería preguntaros por la producción, por el proceso de producción, que bueno, ya habéis mencionado algunos aspectos, como el caso del proxeneta que acabáis de mencionar. Pero imagino que no sería nada fácil teniendo en cuenta que estamos hablando, por ejemplo, de Cuba y de Rusia. No sé cómo fue el proceso de producción también y la distribución. No es fácil hacer cine centroamericano ni caribeño y menos aún hacer cine en Rusia. Pero era algo que sabíamos que iba a ser así siempre. No es algo que nos pillara por sorpresa. Ya, claro. Es cierto que hubo ciertas complicaciones que no esperábamos. Por ejemplo, la guerra. Cuando estábamos grabando la película y terminamos, creo que 3 días antes de que comenzara la guerra en Ucrania. Por lo tanto, también se hizo muy complicado salir del país. Fue bastante complicado porque, por ejemplo, algo tan sencillo como que tu tarjeta de crédito deja de funcionar. No puedes salir del país, no puedes coger un taxi, no puedes... se cortaron todos los aviones, también tuvimos COVID. Y luego, aparte de todo esto, bueno, hicimos una investigación, ¿no? Vamos a ir a Rusia. Sí. ¿Qué podemos hacer en Rusia como cubano y como español? Y nos informamos, hablamos con gente nativa, preguntamos si era posible sacar la cámara a la calle. Recuerdo que hicimos como esa investigación de hasta qué punto podemos grabar Rusia. Y bueno, la verdad, pues, lo logramos, pero fue siempre complicado. Hay cosas también que se fueron a nuestro favor, ¿no? Por ejemplo, como bien ha dicho Yero, el inicio de la película, ¿no? Es como la comunidad cubana puede entrar en Rusia porque su pasaporte se lo permite. Sí. Y en este caso, como europeo, era al revés. Yo necesité sacar un pasaporte especial. Y el equipo de la película, por ejemplo, era cubano y la directora de foto era ecuatoriana. Y estos dos países son países que no piden un visado para entrar a Rusia. Entonces, que la película desde el diseño de producción siempre estuvo pensada para cómo podemos hacer esa película de manera más efectiva y posible, ágil, ¿no? porque Ágil y ligera. ya era un reto grabar una película cubana en Rusia, por supuesto. Normalmente las películas, supongo que el 99% de películas en el Festival de Gijón tienen una financiación pública o al menos un apoyo de su país. Y esta película no recibe apoyo de Cuba, de hecho está censurada en Cuba y ni siquiera hemos intentado pedir dinero en Rusia. Es que esa película no existía en Rusia, es como los personajes que habitan en esa película, son invisibles. ¿Cómo vamos a estrenar una película LGTB en Rusia? ¿No? Era como anti-Putin y LGTB en Rusia, era como, es imposible, ¿no? Entonces, pero a la vez, todas estas complicaciones hacían la película súper excitante, ¿no? Como muy sexy, como es imposible hacerla, hay que hacerla. Entonces se hizo. Y quizá lo más complicado fue el inicio de la guerra. En una idea pensábamos que podíamos ir más veces en la escritura de guión. Siempre se pensó, vale, esta es la primera parte, pero vamos a volver a Rusia, vamos a ver cómo continúan sus vidas, vamos a ver cómo viven, ¿no? Pero una vez que comienza la guerra es imposible volver a Rusia, o sea, es imposible trabajar con Rusia. Entonces, pues fue un proceso que tuvimos también que reinventarnos y que tuvimos como que reescribir el guión, ¿no? Y ahí Yero fue muy hábil, encontró una fórmula, ¿no? Y en esa dicotomía de interior-exterior, espacio western, espacio intimista de habitación, ¿no? Se pensó, ¿por qué no hablamos del presente, de su realidad, su situación en la guerra, a través de unas llamadas con él, con los chicos, ¿no? Entonces todos los exteriores que vemos, o la mayoría de los exteriores que vemos, yo creo que casi todos, menos el comienzo, pertenecen a un tiempo de presente, ¿no? Cuando el resto, los interiores, son el pasado, es un año anterior, ¿vale? Y es algo que eso se llegó en edición, pero sobre todo porque no podíamos volver a Rusia, porque no podíamos documentar el presente de
de la Rusia invadiendo Ucrania, ¿no? Y bueno, lo resolviste de esa manera, ¿no? Sí, como que había varias soluciones ahí, precisamente. O sea, yo digo que la película era como, lo hicimos con forma como muy punky, ¿sabes? Porque cuando contamos la historia y además lo hicimos como muy poco tiempo, cuando le hicimos que hicimos en 3 años, desde el momento 0 hasta el momento del estreno fueron menos de 3 años, ¿no? Y la gente como que se sorprende, wow, ¿no? Pero yo creo que eso respondía precisamente a esa energía muy punky que teníamos, que tenemos en el equipo. Y que era precisamente con un mínimo de las cosas necesarias indispensables, ¿no? Hay que pagar una fotógrafa, hay que pagar a ciertas personas, hay que asegurar unas condiciones materiales ahí decentes, ¿no? Porque filmar es un esfuerzo mental y físico muy, muy, muy extremo, y era como todo en nuestro contra, ¿no? Al otro lado del mundo, menos 20 grados, COVID, anuncio de peligro de guerra, y cosas que parecían como muy atemorizantes, precisamente como dice Daniel, eran retos, ¿no? Y el resolverlo era precisamente la lógica de cómo hacer un uso efectivo, ¿no? Un uso máximo de los recursos mínimos para filmar y hacer esta película, ¿no? Esos recursos mínimos ven sin precarizar, ¿no? Sí. Tampoco es romantizar para nada Claro. la precariedad, solo teníamos siempre claro, trabajo se paga, hay que tener condiciones ahí decentes, ¿no? Porque es un trabajo muy fuerte. Y fue eso, también el que fuera entre amigos, el que fuera pequeño, hacía que nos daba una libertad tremenda, ¿no? Pues dile tú a un productor como más establecido, qué sé yo, oye, quiero filmar una película en Rusia en pleno COVID, como, no, sí, en 4 años. Y es como, no, ¿sabes? Bueno, yo tengo que añadir una cosa que es muy importante, que realmente el proyecto, aparte de ser una película, también era un reto para sacar a esos rusos o a esos cubanos de Rusia. Se planteó siempre la idea de si esta película, si hacemos una película de buena calidad y que sea lo suficientemente buena para viajar, ¿no? Y para estrenarse en un festival internacional, es una gran excusa para invitar a estos participantes a ese festival de cine, ¿no? Y así se planteó desde que Jerry y yo empezamos a hablar, es como... Se habló desde el personaje inicial, ¿no? Que era esta chica trans trabajadora sexual. Y fue como, vale, aparte de una película, es que vamos a lograrles conseguir su sueño, que es entrar en Europa, ¿no? Entonces, eso siempre estuvo en nuestra mente, ¿no? Como no estamos haciendo unas películas, también estamos ayudándoles a conseguir su sueño. Y la parte amarga de todo esto es que la película se estrenó en Berlinale, o sea que se logró el objetivo. El objetivo principal se logró. Estamos en Berlinale. Berlinale consiguió pues invitación para los chicos, invitación formal desde el Ministerio de Cultura, hotel, transporte, o sea, les invitó. Sí. Entonces estamos como súper contentos, ¿no? Hemos logrado todo. Tenemos la película Berlinale, vamos a sacar a los chicos de Rusia. Pero esos chicos nunca pudieron llegar a Berlín, porque una vez que iban a la embajada de Alemania en Moscú y en La Habana también, y en La Habana también, les negaron la visa. Les negaron la visa desde Alemania. O sea, quiero decirte que esa película está mal recibida en Cuba, pero también hay algo de anticubanismo, ¿no? De no querer invitar a personas cubanas a tu festival en Europa, ¿no? Y esto es algo que, pues, es la parte amarga de la producción y de la película, ¿no? Y así sigue siendo, o sea, no hemos podido traer a ninguno de los chicos, a ninguno de los estrenos de la película. Ya ha estado en Nueva York, ha estado en Canadá, ha estado en muchos lugares. Otro de los temas que toca la película es la precariedad laboral en la que están sumergidos estas personas, estos personajes. Hay uno que llama mucho la atención, ¿no? Que es el que se dedica haciendo llamadas telefónicas, ¿no? Como teleoperador. Haciendo llamadas telefónicas, básicamente como trabaja estafando, podríamos decir, ¿no? Sí. Y otro creo que trabajaba en la obra, si no me equivoco, y en alguno de los diálogos que mantienen con sus allegados mencionan, sí, esta realidad es muy terrible, pero es mejor que estar allá. Y claro, uno le hace preguntarse a uno cómo es
de malo debe ser inexistente esa realidad laboral o el poder hacer un mínimo trabajo, aunque sea. Claro. No, yo creo que la cosa de Cuba tiene que ver que es muy frustrante para los cubanos en general y sobre todo para nuestra generación, ¿no? Yo digo, creo que eso va en cuesta baja ahora, pero por lo menos hasta mi generación yo tuve una formación educativa de élite, ¿sabes? Sí. Como la formación que he recibido en Cuba, a mí me ha hecho para ser operativo en cualquier lugar del mundo. Claro. Y es muy frustrante que una vez, incluso aunque no tengas unos estudios universitarios, pero digamos, sales a trabajar y el resultado de ese trabajo no existe, ¿no? Es como un dinero que es como nada, ¿no? Entonces, y de hecho unos grandes motivos, mucho, yo creo que la mayoría de la inmigración cubana no es tanto política, aunque obviamente detrás de ese movimiento hay una cuestión política, pero una cuestión económica, ¿no? ¿Cómo es posible que tenga una preparación altísima, ¿sabes? Que pudiera estar ganando miles de dólares siendo, qué sé yo, programador en cualquier lugar del mundo. ¿Cómo es posible que mi salario sea $20 al mes, ¿no? Yeah. Entonces, esa frustración, ¿no? De los muchos problemas que hay en Cuba, pero eso es una de las principales, de no poder realizarte a través de tu trabajo, ¿no? Que es algo como humano básico, pues de momento hace que precisamente esta situación, que es un poco absurda, ¿no? O sea, la estás pasando mal, estás en un país homófobo, a menos 20 grados, donde estás ilegal, y aún así prefieres estar aquí que en Cuba. Yo creo que responde a eso, ¿no? Porque son trabajos, obviamente, precarios, son trabajos de una explotación tremenda, porque obviamente esa fragilidad como migrantes se aprovechan, instrumentalizan muchas de estas redes de trata y de explotación laboral, ¿no? Sí. Pero reciben un dinero y con eso, pues, de alguna forma tienen un montón de cosas que ni siquiera en Cuba lo logran, ¿no? Estamos hablando de cosas básicas, de cosas muy básicas. Y eso, realizarse a través del trabajo o de una acción determinada, pues es algo que en Cuba muchos no lo encuentran. Muchos no lo encuentran. Tampoco es que su situación ahí en Rusia sea el ideal para nada, ¿no? Claro, porque está, ¿sabes? Me acuerdo de Ariel, que era el chico de Televenta, el día que tenía que trabajar era 8 horas, así frente a una computadora, con la webcam encendido, todo el tiempo así sin parar, vendiendo cualquier cantidad de medicamentos absurdos. Sí. Y de eso vivía, ¿no? Otros vivían, qué sé yo, cultivando pepinos o papas afuera de la ciudad, construyendo edificios o trabajando en los mercados, incluso algunos haciendo trabajo sexual, ¿sabes? Entonces, esta cosa que obviamente tiene que ver con la condición migrante ilegal, periférica, irregular, ¿no? Que pues el capitalismo aprovecha de una manera muy salvaje y muy brutal, ¿no? Y sobre todo grupos de redes y de tratas donde no hay ahí cierta... Y sobre todo cuando estás en un país como Rusia, que no está pensado para acoger y proteger a la población migrante, ¿no? Todo lo contrario, es como expulsándola, ¿no? Entonces, ante esa desprotección, pues obviamente grupos de, qué sé yo, había mafia serbia, mafia rusa, incluso hasta mafias cubanas había ahí ya metidas, pues lucraban con esto, con esa fragilidad y esa desprotección. Gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta y quiera aprovechar para hacerles a Daniel o a Luis. Sí. ¿Me escucháis? Sí. Mira, yo estuve en la proyección de la película y tuve una sensación personal de que a pesar de todas las dificultades de ese contexto que se dibujaba en la película, había como una cierta esperanza, ¿no? Los personajes como siempre mirando hacia adelante y de alguna forma intentando evadir o dejando atrás todo este contexto sociopolítico y obviamente su situación personal. Y nada, quería preguntaros simplemente si fue una sensación mía o si realmente también eso estaba pensado. Sí, no, completamente. Y aquí es donde viene, creo yo, la cuestión de la identidad queer, ¿no? Que es algo que la película también, de alguna forma, intenta retratar, ¿no? La cosa del juego, ¿no? La cosa del travestirse, la cosa de lo escénico, del lip sync, ¿no? No es que lo queer sea únicamente eso, por supuesto, pero obviamente esta cosa del juego, ¿no? Y de la diversión, también como forma de resistencia, ¿no?
Y entonces siempre también teníamos claro, a pesar de lo frágil de la situación, a pesar de cuán compleja podía ser la situación, tenían sus cuerpos, tenían sus sueños, tenían sus amigos, tenían su desparpajo. O sea, los 4 chicos eran divertidísimos. Nosotros pasamos toda la película muertos de la risa, precisamente jugando, ¿no? A hacer karaoke, a emborracharnos, a cocinarnos, a... no sé. También somos la misma edad, veinteañeros, treintañeros, somos la misma generación, y había ahí esa cosa compartida ahí que hacía también que, no sé si la esperanza, ¿no? Pero sí la idea de la resistencia, ¿no? La idea de la resistencia y precisamente la identidad queer como ese lugar donde pues jugar, ¿no? Y como una forma de sobrellevar lo terrible y frágil de la situación. Sí, de hecho la película acaba con unos créditos, ¿no? Y es la única canción esta diegética de la película. Y es un cover de Cher, de Believe, ¿no? Que es un himno gay. Y bueno, está pensado precisamente por eso, ¿no? Como Believe es una canción de resistencia y yo la siento como un abrazo, ¿no? Como un abrazo que tú das un poco a ellos, como no sé si de esperanza o más de consuelo. Sí, como de... Sí, no sé si consuelo, un abrazo. Caricia. Sí, como un abrazo, como... Venga, resistamos, ¿no? A pesar de la guerra, a pesar del éxodo, a pesar de la soledad, a pesar de tantos dolores, no olvidemos resistir, no olvidamos el gozo de la vida, no lo olvidemos, y eso es algo, digamos, la identidad queer siempre estaba presente, ¿no? El ser excluidos, el ser segregados, el ser perseguidos, el ser encarcelados, pues precisamente la idea de la comunidad, la idea de la fiesta, la idea del encuentro, la idea del desparpajo, se ha vuelto precisamente esa forma de resistencia y para sobrellevar todos esos dolores, ¿no? Entonces es algo que está ahí en la película. Bueno, pues con este buen sabor de boca ahora de la resistencia y de la esperanza, os doy las gracias a todos por haber participado, por haber estado aquí. Muchísimas gracias también a los dos, Daniel, Luis, y de nuevo felicitaros por la película. Gracias. Vale, gracias.